que me acompañe a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Lo voy a leer todos mis pasajes, esta vez en la versión Reina Valera. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una vez más, todos juntos. 1, 2, 3. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El corazón extraviado, y cuando digo extraviado me refiero a un corazón que se encuentra lejos de Dios, siempre le va a reclamar a Dios por las cosas que Él no hizo. Quizás en algún momento tú y yo hemos podido tener un corazón extraviado, o conocemos a alguien que tiene un corazón extraviado. Esto es que le reclama a Dios por las cosas que Él no hizo. Pero quienes pueden tener un corazón correcto, un corazón sencillo y entregado a Dios, siempre van a poderse acercar a Dios, siempre le van a poder hablar y van a definir a Dios no por lo que no hace no por lo que hizo, sino por lo que Él ha dicho, lo que Él ha hecho, lo que Él prometió y por sus promesas. Entonces, podemos tener un corazón extraviado o un corazón correcto. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, y a lo largo de estos años que yo he podido caminar con el Señor, tengo 38 años y conocí al Señor a la edad de que tenía 12 años, aunque mamá me llevó a la iglesia desde que tenía 1 año, y tuve un acercamiento al Señor, pero hasta el momento hasta que yo decidí y rendir completamente mi vida al Señor fue a la edad de los 12 años. Y durante estos años que he caminado con el Señor, he podido descubrir que Dios es bueno, que Él siempre es bueno, siempre, siempre. A ver, diga después de mí: Dios siempre es bueno. Diga: todo el tiempo Dios es bueno, y Dios es bueno todo el tiempo. Usted y yo no podemos elegir no experimentar dolor, porque así es la vida. La vida trae sufrimiento, trae dolor, trae pérdida, y usted y yo no podemos decidir no experimentar dolor. Y la Biblia dice, como leímos aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Estad siempre, ¿qué? ¿Estad siempre qué? Gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces la Biblia dice: regocijaos en el Señor. Y otro versículo dice: regocijaos. Y otra vez os digo: regocijaos. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Y esta cita, sobre todo este versículo, sería inútil a menos que usted y yo atravesamos por pruebas, por pérdidas. Porque fíjese lo que está diciendo: están siempre gozosos, den gracias a Dios. O sea, es de una persona a la que se le está enseñando a que tenga gozo. Entonces, están siempre alegres, orad sin cesar, den gracias a Dios en todo el tiempo, regocijaos en el Señor. Son citas que serían inútiles a menos de que atravesemos por pérdidas, por desilusiones, por sufrimiento. Nadie necesita que le enseñen a regocijarse si no está en un momento de dolor, de pérdida, de tristeza. Nadie necesita que le enseñen a regocijarse o a dar gracias en todo si todo está funcionando de la manera que esperan. No sé si me doy a entender. O sea, si todo está funcionando de la manera que esperas, no necesitas que te enseñen a regocijarte. Es algo que puede salir natural.
Pero cuando tenemos pérdida, cuando tenemos dolor, sufrimiento, es cuando aplican estos versículos. ¿Qué pasa con los momentos de pérdida? ¿Qué pasa con los momentos de pérdida en nuestras vidas? Sinceramente, muchos de ellos son misterio. Los momentos de pérdida en nuestras vidas son misterios. Y como usted sabe, hace unos días tuve la pérdida de mi mamá, nuestra hermana María del Carmen. Estas flores que usted puede ver son las que ustedes muy amablemente pudieron obsequiar mientras estuvimos en el funeral, mientras estuvimos en los servicios de despedir el cuerpo de mi mamá, nuestra hermana María del Carmen. Y esta cita de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16: estén siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Sería inútil si no atravesáramos por pérdidas, por desilusiones, por sufrimiento. Los momentos de pérdida, la verdad es que la mayoría de ellos son misterios. ¿Por qué perdí a mi mamá? No lo sé, es un misterio. Pero son en estos momentos donde tiene que salir a luz y la fe y la confianza. Y no hablo yo desde este lugar como si fuera el único que esté o ha experimentado pérdida. Sé que cada uno de ustedes han experimentado pérdidas, han experimentado dolor, han experimentado sufrimiento. Y no hablo aquí con ustedes como si fuera el único que experimentara pérdidas. Sé que cada uno de ustedes ha tenido momentos de tristeza, de profundo dolor. Pero son estos momentos donde la fe y la confianza deben estar presentes. Porque he descubierto que la fe y la confianza en los momentos de pérdida, escuche bien lo que le voy a decir, nos da acceso a ámbitos del reino de Dios que no se pueden accesar de otra forma, de otra manera. Se lo voy a repetir una vez más. La fe y la confianza en estos momentos de pérdida nos da acceso si podría llamarle así, a dimensiones, a ámbitos del reino, de la presencia de Dios que no se pueden encontrar de otra manera. Regreso a mis apuntes porque hice mis anotaciones como mis pensamientos todos salpicados y para no perderme. El Salmo 23, hay una porción que dice: aunque ande, ¿por qué? Por el valle de ¿qué? De sombra y de muerte. ¿Y qué va a pasar ahí? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Hay aspectos de la presencia de Dios. Hay aspectos de nuestra relación con Dios que solamente se encuentran en el valle de sombra y de muerte. Voy a tratar de poderme dar a entender, de ir hilando mis ideas, pero hay aspectos de Dios que solamente podemos encontrar en el valle de sombra y de muerte. Es cuando esos momentos, solamente en esos momentos de oscuridad y oscuridad del alma, de pruebas, en esos momentos donde no sabemos qué es lo que está pasando ni lo que va a pasar. El valle de sombra y muerte es cuando las cosas no están saliendo como deberían de salir o como esperábamos que salieran. Pero son esos momentos donde descubrimos aspectos de la presencia de Dios que solamente se encuentran ahí. Hay dimensiones del reino, hay aspectos, ámbitos de la presencia de Dios que solamente se encuentran en el valle de sombra y de muerte. Sería inútil esta porción. Regocíjense en el Señor, gócense en el Señor, si no experimentáramos pérdida, dolor, sufrimiento. Personalmente he visto y he recibido muchos milagros de Dios. He podido ser testigo del amor, de la bondad, de la fidelidad de Dios.
Precisamente, déjenme les cuento, ayer que estábamos en el funeral de mi mamá, de uno de mis amigos pastores, y nos estaba platicando, el 10 de mayo invitaron a mi esposa a predicar en una iglesia. La invitaron a predicar y ya estando ahí en la iglesia predicando, unos pastores dirigieron la alabanza. Entonces mi esposa predicó, y ya cuando era el tiempo de la administración platiqué con mi esposa, platicamos y tuvimos el deseo de orar por esos pastores. No los conocíamos, no sabíamos nada de ellos, solamente sentimos en nuestro corazón poder orar por ellos, poderles ministrar. Y oramos, ministramos a la iglesia y nos fuimos. Y justamente ayer en el momento de despedir a mi mamá, su esposa, la pastora Claudia, nos platicó, pastor, ¿qué cree? Y nos compartió una publicación que hizo aquella pastora por la que ministramos, nos dijo, y nos enseñó toda una publicación que hizo, porque ni nos conocíamos, ni siquiera teníamos nuestros contactos. Nos dijo, la pastora por la que usted oró, tenía mucho tiempo de aflicción porque le habían detectado unos quistes, tumores, y le detectaron problemas de la tiroides y cáncer. Entonces ese día pues iba muy afligida, adoró al Señor con todo su corazón, y cuando la pastora, mi esposa, oró por ella, incluso dice que puso su mano sobre su cuello y le dijo, eres sana en el nombre de Jesús, aún sin saber nada. Sintió algo de la presencia de Dios. Total que fue a su consulta que tenía en oncología. Esa pastora se llama Silvia. Los van a conocer un día, los vamos a invitar aquí para que estén con nosotros y se los cuenten de manera personal. Y le dijeron, ¿usted qué hace aquí? Pues es que tengo problemas de la tiroides y pues el cáncer que me están detectando. Le dijo, pues usted no tiene nada. No, ¿cómo? A ver, revíseme bien, porque pues estoy aquí en el proceso de la tiroides, del cáncer. Y le hicieron los estudios, le hicieron la revisión y no tenía nada. Y dijimos, bueno, gloria a Dios. Esa pastora hizo una publicación explicando todo lo que pasó ese día y cómo una sierva de Dios oró por ella, mi esposa, y fue sanada del cáncer y de un problema de la tiroides. Y así como estos he visto muchísimos milagros. He sido testigo del amor, de la bondad, de la fidelidad de Dios. Mis 2 hijas son milagros del Señor. He visto tanta bondad de Dios que yo no merecía. Y me decía el pastor Jonathan, es que a veces somos como la enfermera enferma. Le dije, sí, yo he visto tantos milagros. Esta vez no lo pude ver en la vida de mi mamá. Pero no soy yo. Yo no tengo derecho a evaluar quién es Dios porque estoy pasando un momento de pérdida. Él es el que tiene derecho a evaluarme a mí, no yo. Yo no tengo derecho a reclamarme por qué no hizo lo que yo le pedía. Él sí tiene derecho a decirme por qué no hice lo que me pedía. Pero a veces nos confundimos. Y yo he visto su amor, su bondad tanto tiempo. Pero yo no tengo el derecho de reevaluar quién es Dios porque no hizo lo que yo quería y estoy en un momento de pérdida. Así no funciona. Así no funciona. Tenemos que aprender a caminar en una amistad con Dios. Pero escucha esto que les voy a decir. Pero nuestra amistad con Dios, esto lo aprendí de un pastor. Nuestra amistad con Dios no va a llegar a donde no nos ha llevado su señorío. Es decir, que antes de ser amigo de Dios, antes de que Dios sea mi amigo, es mi Señor.
Escuche bien lo que le estoy diciendo. Antes de yo ser amigo de Dios, antes de Él ser mi amigo, Él es mi Señor. ¿Y qué significa Señor? Que Él es soberano, que Él decide y que yo no tengo... Y esto durante estos 3 meses lo aprendí de mi papá, lo aprendí de mi papi. Me decía que Dios haga lo que quiera, yo no voy a cuestionar lo que Él hace. Y eso me entraba en mucho conflicto porque no le decía nada, nada más lo escuchaba y me ministraba, pero eso lo aprendí estos 3 meses de mi papá. No tenemos derecho de reevaluar quién es Dios porque no hizo lo que le pedíamos que hiciera. Porque así no funciona. Él es el que nos tiene que evaluar. Él es el que nos tiene que demandar si no hicimos. No hicimos lo que Él nos pedía. No es al revés. Y todos aquí hemos pasado por pérdidas. Por ejemplo, puedo ver a mi hermano Chuy el año pasado 3 funerales, ¿verdad? Pérdidas. Y le repito, no hablo aquí, Isma. Y no hablo aquí como si fuera el único que ha estado o ha experimentado pérdidas, sufrimiento. Hemos llorado, ¿no? El año pasado lloramos. Pero quiero que me preste mucha atención a esto que le voy a decir. Estos momentos de pérdida, de llanto, son especiales. Son especiales. Son oportunidades de Dios para profundizar más en Él. Porque yo no voy a poder llevar mi nivel de amistad con Dios a donde no me ha llevado su señorío. Eso téngaselo bien presente. Antes de Él ser mi amigo, es mi Señor. Y en las áreas donde yo le he permitido señorearme, o sea, gobernar mi vida, es decir, que no tengo yo el derecho de cuestionarle por qué hace lo que hace, por qué no hizo lo que, sino simplemente aceptar su señorío, aceptar su voluntad. Pero esos momentos que hemos atravesado de pérdida, de dolor, de sufrimiento, son especiales porque nos llevan a profundizar más en Dios. Son oportunidades para confiar sin importar lo que está pasando o lo que va a pasar. Dios sí sabe lo que pasa, Dios sí sabe lo que está pasando y lo que va a pasar. Dios sabe lo que hace y yo voy a confiar en Él. Yo no voy a ser el que juzga a Dios, yo no voy a ser el que critique a Dios, porque no hizo lo que yo quise que hiciera. Yo quería que mi mamá se levantara y que pudiera estar aquí, eso yo lo que quería y lo que le pedía. Pero yo no voy a ser quien juzgue, quien critique a Dios porque no hizo lo que le pedí. Ninguno de nosotros elegimos por voluntad propia pasar por pérdidas o pasar por dolor o sufrimiento. Nadie desea pérdidas. Si nos dieran a elegir de nuestra propia voluntad, ¿quieres pasar por una pérdida? Ni a nuestro peor enemigo les deseamos las pérdidas. Ni a nuestro peor enemigo le deseamos sufrimiento, menos para nosotros mismos. Pero ninguno de nosotros elegimos eso. Pero llegan los momentos de pérdida, llegan los momentos de sufrimiento y muchas veces no sabemos qué hacer. Yo me incluyo. No sabemos qué hacer. Porque decimos, Dios es mi amigo. Yo soy amigo de Dios. ¿Por qué no hizo? ¿Por qué no hizo lo que le pedí? Pero algo que he aprendido y he descubierto en estos tiempos es que antes de que Él sea mi amigo es mi Señor. Y yo tengo que rendirme a su voluntad. Y no siempre me gusta. ¿Sí me explico con esto? Antes de ser mi amigo, que es nuestro amigo, pero es nuestro Señor. Hace unas semanas, leyendo de un libro y aprendiendo de un pastor, aprendí esto. Creo que se los compartí hace algunas semanas. Y creo que es muy, muy valioso para este tiempo. La adoración que surge en el dolor, en la pérdida. Esto es la adoración que surge en el dolor, la adoración que surge en la pérdida.
Todos, todos saben, o la mayoría de aquí saben lo que acabamos de experimentar y lo acabo de mencionar hace un momento. La partida de mi mamá, una mujer que amaba profundamente y que muchos de ustedes la amaban. Cuando se despidió, cuando platiqué con Mía, que está por ahí tomando fotos, me decía, era mi abuelita Mari. Yo la quería como mi abuelita y sé que algunos como su abuelita, como su hermana mayor, mi mamá, esposa. Y partió. Y surgen tantas preguntas, no solamente en mí, yo sé que en muchos de ustedes, ¿qué pasó? Y nos surgen preguntas, si somos sinceros. El dolor por las pérdidas es duro, es difícil. Y si somos sinceros, en ocasiones el dolor por las pérdidas se llega a convertir hasta en un dolor insoportable. Preguntas, confusión, tristeza, un montón de cosas. Pero la Biblia nos enseña que hemos sido llamados para adorarle por siempre, por la eternidad, que fuimos creados para la gloria, la honra, la alabanza de su nombre. Hemos sido llamados para adorarle por la eternidad. Pero Apocalipsis dice que cuando estemos en el cielo, ahí ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Quiero que me vaya entendiendo lo que les voy a explicar. Hemos sido llamados a adorar a Dios desde que le conocimos. Cuando estemos en la eternidad con el Señor, le vamos a adorar por la eternidad. Pero estando en esta tierra y especialmente los momentos de pérdida, de dolor, de sufrimiento, tenemos ocasiones muy especiales que no podemos dejar ir, no podemos desaprovechar. Porque cuando estemos en el cielo no vamos a poderle adorar en la pérdida, ni en el sufrimiento, ni en el dolor, porque allá no va a haber eso. Aquí sí lo hay. Y son oportunidades tan especiales de que aún en nuestro dolor, aún en nuestra pérdida, podemos darle al Señor algo que nos cueste, un sacrificio, una adoración. Aunque hay pérdida, aunque hay dolor, entiendan, eso es algo que en el cielo no vamos a poder dar. Ahí no hay dolor, ahí no hay sufrimiento, ahí no hay pérdida. Aquí sí. Y esos momentos especiales, adoración en el dolor, solo aquí en la tierra tenemos esa oportunidad, solo en esta vida. Uno de los más grandes regalos y mayores sacrificios que puedo darle a mi Señor es gozarme y es adorarlo en la pérdida. Es uno de los más grandes regalos o sacrificios que yo le puedo dar a mi Señor. Adorarlo, gozarme en la pérdida. Hice mi mejor esfuerzo el día de hoy, porque creo que es de los mejores regalos. Y no es como si fuera algo forzado. Quienes me conocen saben que lo hago de todo mi corazón. No es algo forzado, pero sí es un sacrificio. Es algo que cuesta, pero David dijo, nos enseñó, no le daré a mi Dios algo que no me cueste. Y a veces parece contradictorio celebrar a un Dios sanador cuando acabas de perder a alguien que murió por una enfermedad. Parece contradictorio. Y ayer platicando con el pastor Jonathan, que me estaba diciendo ese testimonio, me dice, es que a veces, ay, acá estabas mía. A veces somos como la enfermera enferma. O sea, me está contando el testimonio y yo volteé con mi esposa y le dije, yo sé que yo no soy el que sana las personas, es Dios, pero en cierto sentido dije, tantas personas y mis oraciones no lograron sanar a mi mamá. Son preguntas naturales que surgen. Y a veces pareciera contradictorio celebrar a un Dios sanador cuando acabas de perder a alguien por enfermedad, ¿sí o no? O sea, parece contradictorio. Surgen preguntas, pero ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Quieren que les dé la respuesta? No lo sé. No tengo la menor idea. No lo sé. No lo sé. Solo sé que yo trabajo para Él. No, Él no trabaja para mí.
yo trabajo para Él. Y estoy aprendiendo nuevamente aspectos de su señorío. Y estoy encontrando cosas que solamente en este valle de sombra y de muerte las puedo encontrar. Él no me debe explicaciones. Él no nos debe explicaciones. Él es nuestro Señor. Solo confiar, tener fe y rendirnos a su voluntad. Porque el privilegio, es un privilegio adorarlo en el dolor y en el sufrimiento. Es un privilegio levantar las manos, levantar la voz aún en medio de la pérdida, aún en medio del dolor, del sufrimiento. Atrapa esos momentos porque pueden pasar. El levantar las manos en medio de las lágrimas es algo que solamente va a ocurrir en esta tierra. En la eternidad ya no padeceremos pérdidas, dolor, sufrimiento. Aquí sí, y son oportunidades. Nunca más yo voy a tener esa oportunidad que en mi momento de más grande dolor, de más grande pérdida, y estoy hablando de la pérdida de mi mamá, decidir hacer lo mejor que puedo hacer con mi Señor. Me decía, y es válido, pero ayer platicando con unos pastores amigos me decía, y es válido y sí lo quiero hacer, pero por lo menos no hoy. Tómate unos días, no prediques, que alguien más lo haga. Y es válido, pero el Señor estos días me hizo entender que quizás nunca más tendré esa oportunidad de que en mi momento de más grande dolor y pérdida, decidir hacer lo mejor que puedo hacer, darle una ofrenda a mi Señor que me cueste, decir voy a darle un sacrificio. Porque hay cosas que se encuentran solamente en el valle de sombra y de muerte. Voy a dar mi sacrificio. Es uno de los regalos que creo que más aprecia el Señor de nosotros, nuestra adoración en la pérdida. Quiero hablar un poquito de luto. Porque el luto, hay un luto que es bíblico. El luto es aquel proceso por el cual Dios nos lleva después de una pérdida. Pero hay dos caminos que podemos tomar. Como pastor, 12 años siendo pastor a tiempo completo, lo he visto. 2, 1, ante una pérdida, ante un dolor, puedes experimentar un luto que te lleva a la presencia de Dios, que te lleva al consuelo del Espíritu Santo. O puedes tomar el camino de tomar un luto que te lleva a la incredulidad. Si soy sincero, la mayoría de las personas se van por el luto que los lleva a la incredulidad. Ante los momentos del luto, tú puedes escoger tomar el luto bíblico que te lleva al consuelo, a que te lleva a la presencia de Dios y al consuelo del Espíritu Santo, o al luto que te lleva a la incredulidad. Acompáñeme a Mateo capítulo 5 versículo 4. Mateo capítulo 5 versículo 4. Bienaventurados los que lloran. ¿Sí está ahí? Bienaventurados los que lloran, y lloran porque están en luto. Dice aquí bienaventurados, porque el luto bíblico dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Ellos recibirán consuelo. Entonces el luto bíblico es llevar todo ese dolor, todas esas cargas, todo ese dolor profundo, esas preguntas y un montón de cosas que surgen, y llevárselas al Señor y permitir que en ese valle de sombra, de muerte, poder encontrar esos aspectos, esos ámbitos del reino de la presencia de Dios que solo están allí, de dar mi mayor sacrificio delante de Él y permitirme en su presencia ser consolado por el Espíritu Santo. Por eso dice bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Porque cuando experimentamos pérdidas, cuando experimentamos dolor, surgen un montón de preguntas, y las he tenido, miles de preguntas. Seguramente usted en este caso, o en sus casos personales, en sus pérdidas personales, seguramente nos surge un montón de preguntas. Y al tratar de encontrar las respuestas, de todos modos, no nos da alivio, nos sentimos igual. Todas las preguntas que nos surgen realmente no resuelven nada. Nos tratamos de hacer un montón de preguntas: y si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho lo otro, si hubiéramos tomado esta decisión, si no, si hubiera tantas preguntas, y esto, que si lo hubiera hecho, si no lo hubiera hecho, si lo hubiéramos hecho de esta forma, si hubiéramos orado de esta forma. Surgen un montón, pero la verdad, esas preguntas no resuelven nada. Su presencia sí resuelve todo. Lo herido, lo dañado, lo que está dentro de mí, y todo lo que está dañado, todo el mal que se hizo por ese luto, en su presencia puedo encontrar sanidad, puedo encontrar paz, en su presencia puedo encontrar consuelo. Acompáñame a Marcos capítulo 16. Aquí hay una historia. Marcos 16, versículo 10. Desde el 9, Marcos 16, 9. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Vaya siguiendo la historia, ¿ok? Resucita Jesús. Todos están de luto. Hay un luto, diga después de mí: luto. Más fuerte. Hay un luto también aquí. Murió Jesús. Dice: pero resucitó. Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, y le apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena. ¿Ok? Hay un luto. Todos están tristes, todos están llorando, tuvieron una pérdida. Y resucita a Jesús, y a la primer persona que se le aparece, ¿quién fue? María Magdalena. Y ahí recalca: de la que se le echaron 7 demonios. Versículo 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. O sea, sus amigos, los discípulos, los que estaban en luto. María Magdalena trae un regalo, trae algo tan importante para decirles: se le apareció Jesús. Todos están llorando, va corriendo. Y dice aquí el versículo 10: yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Estaban en un tiempo de luto. Pero fíjese, versículo 11: ellos, cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No le creyeron. Te dije hace rato, el luto te puede llevar por 2 caminos. Te puede llevar a la presencia de Dios, a ser consolado por Él, o a la incredulidad. Estos estaban viviendo un luto, y el luto que estaban viviendo, ¿a qué los había llevado? ¿A dónde? A la incredulidad. Llega María Magdalena y les dice a los que estaban tristes, los que estaban llorando, les dice: ha resucitado, yo lo acabo de ver. Y no le creyeron. Vamos a seguir adelante. Versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino. Era el camino a Emaús, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Fíjese, entonces, no le hicieron caso a María Magdalena. Jesús se aparece a 2 hombres que van en el camino a Emaús. Y ellos están hablando, se les aparece Jesús y les dice, tienen una conversación ahí teológica, le dice: yo soy del que están hablando. Y se les abren los ojos y le dice: sí, lo acabábamos de leer esta mañana, acabamos de ver esto. Se les abren los ojos y es lo que está ocurriendo. Dice: después se les apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino y yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. ¿A cuáles otros? Los que María Magdalena les acababa de decir, los que estaban de luto. Van, dice: bueno, no escucharon a María Magdalena, ahora van a escuchar a estos 2 que van camino de Emaús. Van y dice: se lo hicieron saber a los otros. Versículo 13: y ni aún a ellos creyeron,
Porque hay un luto que te lleva a la presencia de Dios, al consuelo de Dios, o hay un luto que te lleva a la incredulidad. Estos estaban de luto por Jesús, pero se habían ido por el camino ¿de qué? De la incredulidad. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11. ¿Quiénes eran los 11? Ahora a Jesús mismo se les aparece. Les mandó primero a María Magdalena, no le creyeron. Les mandó a otros 2 hombres, no le creyeron. Ahora Jesús mismo dice: yo me les voy a aparecer. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó ¿qué? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Es decir, que no le creyeron. Dios le había dado un regalo a María Magdalena para que se lo fuera a dar, y estaban en la incredulidad. Manda a otros 2 y tampoco. Jesús mismo se les aparece a los 11 que estaban de luto en el cuarto que estaban, y aún así no podían ver. Jesús mismo se les apareció en esa habitación donde estaban los 11, pero parece ser que estaban tan cegados por su luto, por su tristeza, por su llanto, que no pudieron reconocer a quien ya estaba con ellos, que era Jesús. Estaban tan metidos en su luto que los había llevado a la incredulidad, y no pudieron reconocer que Jesús mismo estaba con ellos en esa habitación. Porque Jesús mismo se les apareció en esa habitación y no le pudieron reconocer porque estaban en el luto equivocado que los había llevado a la incredulidad. Y tiene que venir Jesús y decirles, dice que los reprendió por su incredulidad, por la dureza de su corazón. Acompáñeme a 1 Tesalonicenses 4:13. Cuando lo tenga, dígame amén. Vivo para adorar. Primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Ya lo tiene ahí? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o de los que mueren, para que no os entristezcáis. La definición de aquí de la palabra entristezcáis es los que están afligidos, los que están en un momento de luto, los que hay un lamento en su corazón. Les dice: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. En momentos de luto debemos tener esperanza, porque si no nos vamos a ir a la incredulidad. Hay que tener esperanza. Por eso aquí dice: no se entristezcan. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que murieron, porque no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque en los momentos de pérdida, de luto, es necesario aferrarnos a la fe y a la esperanza, porque sin la esperanza nos vamos a ir a la incredulidad. Esa esperanza de saber que no es el final, que aún no se ha acabado todo, que aún no ha terminado todo, que hay algo más del otro lado del río. Dice la Biblia que Jesús mismo soportó la cruz. La Biblia dice que Jesús mismo soportó la cruz. Dice la Biblia: por el gozo puesto delante de él, soportó lo oprobio. Es decir, que él en el momento del más
terrible dolor, del más profundo sentimiento de abandono, pudo superar ese momento, porque había un gozo que venía por la esperanza de lo que él sabía, que había algo después de la cruz, que había algo más allá, del otro lado del río. Por eso dice la Biblia, por el gozo puesto delante de él, soportó el oprobio, soportó la prueba, soportó la dificultad, porque sabía que había algo del otro lado del río. Muchas personas caen ante la pérdida, ante el dolor, y caen en profundas depresiones, tristezas. Muchas personas caen ante el dolor de la pérdida, porque a veces se vuelve tan insoportable. Pero nunca caerás ante el dolor por la pérdida si tienes esperanza. Si tenemos esperanza, no te va a dominar el luto, no te va a dominar la tristeza, no te va a dominar el dolor si tienes esperanza. Ahora, ¿qué es la esperanza? ¿De qué esperanza me estás hablando? El término esperanza coloquialmente entienden como tener esperanza es que nada malo me va a pasar. La cultura lo entiende como de esta forma: nada malo me va a pasar, pero esa no es la esperanza bíblica. La esperanza bíblica es la anticipación gozosa del bien. Dice la Biblia que Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Es decir, que tenía esperanza, sabía que había algo bueno del otro lado, que podía confiar en su Padre, aunque no podía entender. Esa es la esperanza, la anticipación gozosa del bien, que habrá algo bueno más adelante. Si mantenemos esa esperanza, no la esperanza que dice el mundo, que es como nada malo te va a pasar. No, cosas malas van a pasar, van a haber pérdidas, va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Pero si mantienes esa esperanza, Jesús mismo la mantuvo, por lo cual Jesús, por el gozo puesto delante de él, soportó lo oprobio, soportó el dolor, soportó la prueba, porque sabía. Dice la Biblia también, creo que es en Jeremías, y vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó complacido. En su momento de gran dolor, sabía que había algo mejor que vendría, y se quedó complacido. Dijo: está bien, está bien. Acompáñeme a Hebreos 12:1. Sí, esta vez no tengo puntos, no tengo un orden, solo estoy tratando de darle una idea que traje estos últimos 2 días en mi corazón. Hebreos capítulo 12, versículo 1. La semana pasada hablé de Hebreos 11, hoy voy a hablar del que sigue, 12. Por lo tanto, nosotros también, ¿sí está ahí? Hebreos 12:1. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, diga después de mí: nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La eternidad comienza cuando usted y yo creemos en Cristo y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. En ese momento comenzó su eternidad. En el momento que usted dijo: creo en Cristo, lo acepto como mi Señor. Y cuando usted dice Señor, es que antes de ser su amigo va a ser su Señor, es decir, el que le va a dominar, el que le va a controlar, el que va a tomar las decisiones, aunque a veces no nos gusten. Y en ese momento comienza la vida eterna. ¿Cuántos aquí ya tienen la vida eterna? Y en la medida que yo tenga conciencia de la eternidad, escúchenme bien esto,
En la medida que yo tenga conciencia de la eternidad, voy a tomar mis decisiones aquí en la tierra, sabiendo que ya tengo eternidad. Ahora, aquí nos habla de una nube de testigos. Miren, Hebreos 12:1 dice: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Quién es esa nube de testigos que nos habla? Nos está hablando porque más adelante dice: corre la carrera de la fe. Porque hay una nube de testigos que te están observando. ¿Quién es esa nube de testigos? Los que ya terminaron la carrera en esta tierra. Viene de Hebreos 11. Hebreos 11 está hablando de Abraham, de Noé, de Moisés, todos los que ya terminaron la carrera. Mi mamá ya también terminó la carrera en esta tierra. Está en esta nube de testigos. Váyame entendiendo este pensamiento. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es una carrera por hacernos ricos, no es una carrera por hacernos empresarios, no es una carrera por ninguna otra cosa que no vale la pena. Es una carrera que valga la pena al final de nuestros días, que cuando nos llame el Señor a su presencia, nos encuentre haciendo su voluntad. Porque dice que aparte tenemos una nube tan grande de testigos, y esa nube tan grande de testigos está hablando de todos aquellos que ya nos precedieron, todos aquellos que caminaron, que corrieron la carrera y ya la terminaron. Y dice que nos están observando. Es como si fuera una carrera de relevos. Y normalmente las carreras de relevo son de 4 puntos, ¿no? Y uno comienza. Y comienza, tiene... ¿El palito se llama relevo? La estafeta, ok. Más bien el relevo es lo de la acción que hacen, ¿verdad? Tiene la estafeta y se echa a correr. Y llega al punto donde tiene que darle la estafeta al que sigue. Y se echa a correr también. Ahora, el que ya entregó la estafeta no termina, ya se va a su casa, se va a bañar, no, tiene que esperar, tiene que observar cómo continúan los demás. Porque al final van a recibir el premio conforme a lo que haga el último en una carrera de relevos, ¿no? Si los 3 le echan un montón de ganas, pero el último pues ahí se cayó, te amoló a todos. Y los demás están observando. Aquí nos habla de una nube de testigos. Ahora, yo no le estoy hablando de que hable con los muertos, de que hable con sus seres queridos que ya partieron con el Señor. No, eso no es bíblico. Eso no. Pero lo que sí dice aquí Hebreos es que hay una nube de testigos. Aquellos que ya terminaron la carrera y que no sé cómo, sinceramente no sé cómo esto sea en su totalidad, pero sé que nos observan. Y si tenemos entendimiento de eso, obviamente Dios nos observa todo tiempo, todo momento, pero si tenemos entendimiento de eso, yo voy a correr la carrera con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, porque primeramente el Señor es el que nos observa. Pero dice que hay tan grande nube de testigos que dice: vamos ahí, vamos, yo ya la corrí, me cansé, pero ya la terminé. Tú estás aquí es porque no has terminado la carrera. Y por eso dice: corramos la carrera que tenemos por delante. Y termino con Juan 12:24. Ahí está la alberca para que ahorita se refresque.
De cierto os digo. Pásame un Kleenex, Beto. Gracias. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Con esto quiero ir con este pensamiento terminando. Cada pérdida, cada desilusión es como una semilla que puede llevar mucho fruto. Vamos a volverlo a leer. Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cada pérdida, cada desilusión, cada dolor puede convertirse en una semilla que va a dar mucho fruto, lo que nos quiere decir aquí. Hay personas que experimentan pérdidas, pero no atraviesan ese proceso con el Señor. Es como si fuera una semilla que cae y se muere y se quedó ahí sola, abandonada. Cuando tú atraviesas pérdidas sin el Señor, pues se cae y muere y se queda solo. Pero esa semilla, que son esas pérdidas, ese dolor, va a traer frutos cuando nosotros podemos tomar toda esa crisis, esas pérdidas, como una semilla, tomarla y dársela a aquel que puede convertirla en algo que va a llevar más adelante mucho fruto. En el proceso de pérdidas y luego con el Señor es como una semilla que va a caer. Muere, dice, pero si muere, más adelante llevará mucho fruto. Estas semillas son todas esas cosas que no salieron como esperabas. Yo quisiera que nos pudiéramos poner de pie. Todas esas cosas que no salieron como esperábamos, esas pérdidas, esa pérdida, dáselas al único que sí sabe qué hacer con eso. Porque tú y yo ni sabemos qué hacer en momentos así. Tómalas y dáselas al único que sí sabe qué hacer con eso. Toma esa semilla, tírala en la tierra y verás lo que ocurrirá. Amada iglesia, les dije en la mañana, se los digo una vez más. Estoy en deuda con ustedes para toda la vida. No les podré pagar el apoyo que nos dieron, no nos dejaron solos. Gracias. Un jueves yo me asomé, estaba con mi mamá y me asomé y veía algunas de nuestras hermanas y nuestros hermanos afuera del hospital. Así estaban orando. Y pues gracias, estamos mi papá, yo, mi familia, mi esposa, nosotros. Mira que sepa, estamos inmensamente agradecidos con ustedes, sus oraciones, su apoyo, sus palabras, su tiempo. Ha sido una pérdida. Pero el Señor toma esas, entonces si se las entregamos al Señor, toma todo eso, es una semilla y va a traer un fruto, va a dar un fruto.
va a dar un fruto. Y yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes. Sé que muchos de ustedes oraron por ella como si hubiera sido su mamá, como si hubiera sido su abuelita, su hermana mayor. Gracias. El día viernes mi mamá partió con el Señor. Y claro que es un dolor profundo que a veces se vuelve insoportable. Pero no podía dejar pasar esa oportunidad. De darle algo que creo que es un regalo tan precioso para el Señor. Mi adoración en la pérdida. Gracias. Y así como les dijo Pablo, quiero tener la autoridad para decirles, aprendan de mí. No se los digo con orgullo, se los digo como su pastor y un padre espiritual. Así atravesemos las pérdidas. Así atravesemos el dolor. Gracias porque no nos dejaron solos. Nos acompañaron. Y quisiera terminar este tiempo con una oración. Cierre sus ojos. Y no soy el único. Sé que no soy el único que está atravesando ni que ha atravesado por pérdidas. Cada desilusión, cada pérdida, cada sufrimiento, cada dolor, tómela como una semilla y désela al que sí sabe qué hacer con eso. Porque a su tiempo dará mucho fruto. Dará mucho fruto. Vivo para adorar. Vivo para adorar. Vivo para adorar. Gracias, Jesús. Vivo para adorar. Vivo para adorar. Vivo para adorar. Vivo para adorar. Regocijaos en el Señor. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios todo el tiempo. El corazón extraviado, el corazón perdido, siempre reclamará a Dios por lo que Él no hizo. Pero quienes tienen un corazón correcto delante de Él, siempre podrán acercarse, hablarle y definirlo por lo que Él es, por lo que Él ha dicho, por lo que Él ha prometido y porque Él es nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos papitos hay aquí? Levante su mano, padres. Deje su mano bien levantada. Deje su mano bien levantada. Señor, gracias por la oportunidad de ser padres. Algunos ya abuelos, incluso bisabuelos hay aquí. Señor, algunos comenzaron la paternidad sin tener la menor idea. Ni siquiera Dios los ayudó porque estaban lejos de ti. Pero ahora están aquí, caminando, corriendo la carrera. Y hoy que se celebra el Día del Padre, yo quiero darte gracias por ese privilegio que nos das de ser padres. Porque a pesar de nuestras metidas de pata, nuestros errores, cada uno de nosotros hemos hecho lo mejor que hemos podido. Si tienes a alguien cerca, algún papito, especialmente si es el tuyo, acércate con él, bendice su vida, o es tu abuelito, tu tío, tu esposo. Y Señor, bendigo su vida. Gracias por este hombre. Gracias por este hombre que es un padre. Ayúdalo, bendícelo.
dale sabiduría. Bendice a esos papitos que quizás sus hijos están lejos. Oro por esos papis que anhelan este día poder que sus hijos acercarse, y han habido hijos distantes. Toca sus corazones. Aquellos que tenemos la dicha de tener a nuestro papi, quienes lamentablemente han tenido la pérdida de su papi, es parte de esa nube de testigos que nos observan, que terminaron la carrera y ahora nosotros la correremos también. Gracias por esos abuelitos, esos papis. Ayúdanos a ser el padre que deseas que seamos, Señor. Un padre que lleve a sus generaciones a conocerte. Un padre que sepan proveer de todo lo necesario a sus hijos. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, denle otro fuerte aplauso al Señor. Amén, amén, amén. Aarón, ahí le pones el título de la predica, el que se te ocurra. No tuve la menor idea de cómo se llamaba mi predicación. Déjeme hacer una última oración por ustedes. Que Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Prepárase una rápida, ¿no? Una alegre. Bendice a tu iglesia, Señor. Que tengan hoy los que van a celebrar a sus papis, ayúdales. Está con ellos. Que tengan una semana de bendición. Guárdales, protégeles, líbrales de todo mal, de todo peligro. Que Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te mire con agrado y ponga sobre ti paz. Dios les bendiga, estamos despedidos.